sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca ahorita mismo al 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Llámenos, cuéntenos cuál es su caso y nosotros le respondemos sin que tenga que desplazarse a la oficina del abogado, a pagar consulta o a pagar pasaje, a correr riesgos, entre otros. Vamos entonces a recesionar nuestro primer televidente. Bienvenidos todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo me le ha ido, mi señor? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Carlos Alvarado, del barrio de Villa Colombia. Don Carlos Alvarado, ¿de dónde nos llama? Barrio de Villa Colombia. Villa Colombia. ¿Y su inquietud cuál es, don Carlos Alvarado? Es que, a ver, doctor, yo estoy pensionado hace como unos 2 años por pérdida de capacidad laboral y la calificación mía fue de 70.66. Entonces, de acuerdo a esa calificación, el porcentaje mío me daba del valor monetario como el 80 y pico, pero como la ley dice que no se puede pagar más del 75%, entonces eso es lo que estoy recibiendo de porcentaje económico de pensión. Pero ahorita que cumplí 62 ya metí papeles para la pensión por edad, entonces quería básicamente la consulta es qué porcentaje me deben de liquidar a mí ya de pensión para la parte económica. Pero ¿qué porcentaje en qué? ¿En la de invalidez que ya tiene o en la de vejez próxima a obtener? No, la de vejez porque en la de invalidez me está pagando el 75% anual. Correcto. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje ya por la pensión de edad? La pensión de invalidez tiene un 75% de IBL. Sí. ¿Usted cuántas semanas? Eso es lo que dice la ley, porque con acuerdo al porcentaje, a la pérdida de capacidad laboral, que es 70.26, y las tablas entonces me da como 82, pero como la ley dice que no me puede pagar más de 75, entonces eso es lo que me están pagando de mi valor económico, pues. Correcto. ¿Y usted cuándo cumple los 62? Ya los cumplí en diciembre. ¿Y cuántas semanas tiene? 1600. 62 añitos y tiene 1600. 62. Sí, 62 años. Sí, 62. Y tiene 1600 semanas. Está en Colpensiones, ¿cierto? En Colpensiones, sí, es correcto. ¿El origen de la pérdida de capacidad laboral que usted sufrió es común? Común. De origen común. ¿Usted recuerda el monto promedio del salario devengado por usted?
Pues de acuerdo al promedio, eso me dio como 1.200.000, 1.300.000, algo así. ¿Su promedio de cotización fue de 1.200.000, más o menos? Sí, más o menos, sí, señor. Entonces usted tuvo un IBC de 1.200.000 pesos aproximadamente, promedio. Sí, en promedio, sí. Perfecto. Sí. Entonces su pregunta básicamente es, ¿a cuánto puede ascender su pensión de vejez cuando ya le sea reconocida la misma? Exactamente, doctor. Bueno, puede colgarnos entonces, amigo Carlos Alvarado. Recuerde que aquí la información es inmediata, allí en el acto. Pues bien, don Carlos Alvarado, que nos llama desde el barrio Villa Colombia, ya cercano al barrio La Base, otrora un barrio distinguido por el buen fútbol que se jugaba allá en ese sector, nos llama y nos dice que fue pensionado por invalidez. Le reconocieron un 75% de IBL, pérdida de capacidad laboral del 70.76%. Refiere don Carlos Alvarado que debieron darle un 82% de IBL, pero no se le reconocieron ese porcentaje porque sencillamente lo máximo que reconocen es un 75%. En efecto, así está en la norma. Ya cumplió 62 años, 1.600 semanas y desea saber qué tanto puede aumentarle la pensión si le cambian la de invalidez por la de vejez como lo indica la ley. Pues bien, entremos en materia y vamos a remitirnos de manera específica a don Carlos Alvarado para que usted tome nota y se vaya a las redes sociales si no tiene allí a su alcance una ley 100. Usted se va a ir al artículo 40 de la ley 100, artículo 40, pensión por invalidez, y allí se indica el IBL. Artículo 38, inválido, quien pierda el 50% de capacidad laboral o más es declarado inválido. Si además de estar inválido tiene semanas cotizadas por lo menos 300 en los últimos 50 semanas en los últimos 3 años, dice el artículo 39 que pueden darle una pensión. Y ese IBL arranca con un 45% si la persona tiene 500 o más semanas. Por cada 500 semanas adicionales le van a ir reconociendo 1.5% hasta que llegue a un 66%. Si es más del 66%, por cada 50 semanas que tenga por encima de las 800 le van a reconocer un 2% hasta llegar a un tope máximo del 75%. No cabe duda, ya lo avalaron, le dijeron por el número de semanas que usted tiene y por la pérdida de capacidad laboral que fue superior a un 66%, conforme al artículo 40 de la ley 100, a ustedes les fueron aumentando 2 punticos por cada 50 semanas adicionales a esas 800. Llegó al tope máximo 75%. Nunca hemos entendido por qué, y ya dijimos en otro espacio, por qué razón a un pensionado por invalidez le reconocen un IBL o un porcentaje menor que al que le reconocen a un pensionado por vejez. Dirán, es que un pensionado por invalidez puede hacerlo con 50 semanas y un pensionado por vejez necesita mucho más semanas, mínimo 1.300. Hasta allí es posible que tengan razón. Pero ¿qué sucede si la persona queda en un estado de pérdida de capacidad laboral, como el del amigo Carlos Alvarado, de un 70.76 o más y tiene 1.600 semanas? A toda hora van a ganar los fondos de pensiones y los políticos que presentan las normas en favor de ellos. Entonces, aquí hay una inequidad, hemos dicho, porque una persona pensionada por invalidez, dependiendo el porcentaje, deben darle más, porque siempre el pensionado por invalidez va a quedar en unas condiciones más deplorables que el que se pensiona solamente porque cumplió 62 años. Este es un país
que la gente lo desechan tempranamente para trabajar. Aquí no estamos diciendo que le aumenten la edad de pensión a las personas para la pensión de vejez. Pero en otras naciones las personas pueden tener 70, 70 y tantos años o más y siguen laborando. Que la pensión la sigan reconociendo hasta los 62 es posible, porque de ahí no van a devolver. Pero que si la persona puede seguir trabajando, siga haciéndolo, porque al fin y al cabo una persona con 62 años en muchos casos se siente bien físicamente, y que lo dejen al arbitrio de la persona. Es decir, cuando yo cumpla mis 62 años, si deseo continuar trabajando, dejar que siga laborando común y corriente, hasta que ya la persona diga, estoy cansado, no quiero trabajar más y me voy. Porque hoy en día, recuerden, a una persona que van a pensionar a los 62 años, con el mínimo de semanas 1.300, la van a poner a aguantar más hambre que un chivo en un garaje, porque va a perder mucho de ese poder adquisitivo. Va a perder de entrada un 35% en el monto del salario, va a perder un 12% que le van a descontar allí. Adicionalmente, estamos hablando de un 35% que pierde, más un 12%, estamos hablando de un 47% que comienza a perder. Es decir, la pensión le está quedando en 53%. Más o menos, si hablamos únicamente en que la persona se pensione con el mínimo de semanas que exige el artículo 33 de la ley 100, que son 1.300 semanas, y se pensiona con 62 años si es hombre o 57 años si es mujer. Allí, en ese solo hecho, la persona de entrada pierde casi un 50% de la pensión. ¡Ojo! Y a ese 53% usted tiene que restarle en promedio cesantías que no le van a pagar, auxilio de transporte que no le van a pagar, interés a las cesantías que no le van a pagar, vacaciones que no le van a pagar, primas que no le van a pagar. Líbrese usted o agréguele que no le van a reconocer ni le van a pagar caja de compensación familiar. Y por ahí van las cosas, porque además esa persona puede trabajar horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno e incluso hasta dotación. Si le restamos todos esos factores que hemos enunciado, nadie va a quedar con una pensión por encima del 50%. Nadie. Por esa razón, una persona cuando llega a los 62 deberán dejarle la opción que, si lo desea, siga trabajando, pero no. El artículo 33 de la ley 100 dice en su parte final que el hecho de una persona haber reunido los requisitos para alcanzar la edad de pensión es una causal determinación de la relación laboral. Más adelante la jurisprudencia dijo que no basta con cumplir los requisitos, sino que además, hasta que esa persona no sea incluido en nómina, no puede darse por terminar la relación laboral. Esto pues, haciendo una especie de esbozo, de paréntesis, de explicación, no solamente para el amigo Carlos Alvarado, sino para otras personas que dirán cómo es posible que una persona pensionada por invalidez con un 70% de pérdida de capacidad laboral le reconozcan un 75% y no le reconocen algo más, porque en muchas ocasiones esa persona requiere de un tercero para valerse en sus necesidades más elementales. Entonces, ¿qué sucede con el amigo Carlos Alvarado? Pensión por invalidez, máximo 75%, máximo 75%, así tenga 2.000 semanas y así tenga un 99.9 pérdida de capacidad laboral, es decir, está como un vegetal. Así estén esas condiciones, no le van a reconocer más de un 75%. En cambio, y es la aspiración de don Carlos Alvarado, que nos dice que él cumplió 62 años en diciembre y está haciendo los trámites para que le reconozcan la pensión de vejez, o bueno, le conmuten esa pensión de invalidez que ya tiene, se la cambian a una pensión de vejez. ¿Qué sucede? Vámonos al artículo 34 de la ley 100, don Carlos Alvarado, artículo 34, ley 100.
El artículo 34 de la Ley 100 indica textualmente que una persona que ha cumplido con el número mínimo de semanas, en este caso 1.300, pero que desea aumentar la pensión, entre comillas, es un aumento pírrico, insignificante, entonces le dicen a la persona que si desea seguir cotizando o aportando semanas al sistema, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, le van a reconocer 1.5%. Hace pocos días, en un programa similar, dijimos que con respecto al decreto 758, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, le iba a reconocer la persona le iban a reconocer un 3% por cada semana, es decir, el doble de lo que reconocen hoy. Si usted ayer se pensionaba con 500 semanas, a usted le reconocían un salario mínimo. Con el decreto 758, enterecito, si usted vengaba 1.000.000 de pesos, le iban a reconocer mínimo a esa persona por 500 semanas cotizadas, el equivalente a un salario mínimo de hoy, que eran 828.116 pesos. Pero la Ley 100 redujo a que no por 500 semanas, sino inicialmente por 1.000 semanas, le reconocían a la persona un 80% máximo, ojo, máximo, para que miremos las arandelas, y mínimo le iban a reconocer un 65%. Y la ley del presidente que es dueño del país, o el expresidente que es dueño del país y tiene presidente, la ley 797 redujo al 1.5%. ¿Qué ejercicio va a hacer don Carlos en su casa para concretarle? Tome papel y lápiz. Usted tiene 1.600 semanas. Por esas 1.600 semanas, devuélvase. El mínimo son 1.300. Tiene 1.600, es decir, que le van a sobrar 300 semanas. Por cada 50 semanitas de esas que usted tenga allí, le van a sumar 1.5, es decir, que le van a sumar un 3% por cada 100 semanas, lo que significa que usted arranca con un 65%, y por esas 300 semanas que tiene adicionales a las 1.300, a usted le van a reconocer un 9%. 1.5 por 6 le va a dar 9. Ese 9 se lo va a sumar al 65%, es decir, que usted va a terminar con un 74%. 74%. Va a terminar con un puntico más abajo que el de la pensión de invalidez. ¿Por qué digo 74%? Porque ya hacemos el ejercicio. 1.300 semanas igual a 65%. Súmele 50 semanas, 1.350, 1.5 adicional, ya tiene un 66.5%, ya tiene un 68%, y así sucesivamente hasta llegar a un 74%, 74%, es decir, que lo que le van a reconocer a usted por la pensión de vejez está por debajo de lo que le van a reconocer a usted esa pensión que ya está disfrutando, que es la de invalidez. En todo caso, ahí va a tener un problema jurídico, porque yo considero que no lo deben de mejorar. Si le van a conmutar, si le van a cambiar esa pensión, yo diría, si usted tuvo asesoría jurídica antes de recargar sus papeles, yo le diría, devuélvase, no lo haga, porque la pensión se la van a reconocer en un 74% frente a un 75% que ya tiene por la de invalidez. Y ahí hay un vacío jurídico o hay un lío jurídico. Yo diría, sigo con la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque si usted cumplió 62 años ahorita en diciembre pasado, usted tampoco estaba en transición. Uno podría decir, podría pensar, cambio de invalidez a vejez, siempre y cuando vaya con transición. Porque si estoy con transición, de hecho me van a dar un 90% de IBL, que es mucho más de ese 75% que está recibiendo. Y adicionalmente, por esas 1.600 semanas, con el decreto 758,
le daban a usted un 90% y adicionalmente le iban a reconocer incremento pensional por cónyuge, compañera o compañero permanente, incremento pensional del 7% por cada hijo en edad escolar. Es decir, que si usted tenía 4 hijos le daban un 28%, si tenía esposa le iban a dar un 14%, sumado a ese 28 sería un 32%, más, no, un 42%, 28 y 14 estaríamos hablando de 42%, más 130 que le daba el decreto 758, estaríamos hablando de un 132% adicional sobre la base de lo que usted estaría devengando y sobre la base del salario mínimo o de la pensión mínima. Allí habían otras condiciones de vida. Lo que no ha entendido el legislador en este país, lo que no han entendido los políticos es de que cada día el salario o la pensión es menos rendidora, tiene menos alcance. Habla mucho de la depreciación o evaluación o de la inflación, para ser más concreto, en los países vecinos. Y todos los días hablan de eso, pero no se dan cuenta que el salario en Colombia, que la pensión en Colombia todos los días o todos los años diríamos, se deprecia, se deprecia, se deprecia. No solamente porque aquí el artículo 14 de la Ley 100 estableció que las pensiones se aumentan únicamente, ojo, sobre la inflación, sobre el índice básico inflacionario, que para el año anterior fue del 3.18. Eso fue lo que le aumentaron a las pensiones, pero si la pensión es mínima, hay que aumentarla con base en el salario mínimo. Es decir, para que tenga también presente, don Carlos Alvarado, que esa pensión de invalidez que usted está obteniendo por el solo hecho de ser un poquito más alta que el salario mínimo, le ha venido reduciendo, reduciendo, reduciendo. Pero si su pensión fuera de 1 millón de pesos, esa pensión con el tiempo, frente al salario mínimo, estaría reduciéndose, rebajándose. Son unas trampas enormes las que hacen estos políticos aquí en compañía con los gremios económicos. Y eso no lo difunden los medios de comunicación, porque para eso viven de quienes están en el poder. Los medios de comunicación se alimentan de quienes están en el poder, por eso pocas veces son serios al hablar o al dar una noticia que involucre a mandatarios de este país, a gobernantes de este país. Por eso, don Carlos Alvarado, la mala noticia que le tengo es esa, que usted por 1.600 semanas le van a dar un 74%, 74%, y ese 74% no le va a alcanzar. Le quedó un 6%, porque solamente si cumplía con 1.800 semanas, a usted le iban a dar un 80% por 1.800 semanas. Casi, ojo, casi 40 años, casi 40 años. Bueno, para ser concretos, 36, 38 años más o menos, 1.800 semanas. Entonces, ¿qué sucede aquí en este momento? Que usted debe hacer cuentas, no pensar que el hecho de cambiar de pensión de invalidez a pensión de vejez, usted se va a comprar el televisor de 85 pulgadas que ya tiene por ahí visto, o que usted se va a ir a San Andrés con la señora, o se va a ir a Qatar. No, su pensión no va a tener ninguna mejoría al respecto. Eso que acabo de decirle es lo que dice el sistema. ¿Y quién crea el sistema? Los que están en el poder. Esas mismas personas que el pueblo elige para que mejore las condiciones de vida, pero que nunca hacen eso, sino que van empeorando, y cada día en Colombia ese mínimo se reduce más y más y más y más, porque la idea es llevar o reducir la persona hasta la mínima expresión. Esto pues para el amigo Carlos Alvarado. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. De corazón esperamos haber sido muy claros con usted para que sepa a qué atemperarse cuando le reconozcan la pensión por vejez. Le cambien esa invalidez por la pensión de vejez.
Distinto es cuando la pensión de invalidez es de origen común, de origen laboral. Ahí sí cambia, porque uno dice, bueno, tengo una pensión, origen laboral, y como no se contradice con la pensión de vejez, entonces puedo ostentar o recibir las dos pensiones. La invalidez, origen laboral, más la de vejez. Son dos pensiones. Aquí no debe alegrarse y no hacer muchas cuentas. Creo que debe haber una reforma en ese aspecto, y esa reforma hay que jalonarla, pero mientras sigamos eligiendo a esos sujetos que están gobernando hoy, va a ser muy difícil que la calidad de vida de los colombianos mejore en el aspecto pensional. Hay que revisar, revisar y revisar para que esto no suceda. Vamos a hablar de un tema que nos ha sugerido uno de nuestros televidentes, y es la diferencia entre el fondo privado y el fondo público. ¿Qué opciones tengo yo frente al régimen público denominado régimen de prima media con prestación definida, que maneja Colpensiones, ayer Seguro Social, frente al régimen de ahorro individual con solidaridad o multifondos que manejan los fondos privados? ¿Qué opciones? Tienen sus pros y sus contras. Yo diría que más son los contras del fondo privado que los pros. ¿Por qué razón? Hoy en día, si revisamos el artículo 64, ley 100, ese artículo fue el principal engaño para que los asesores comerciales de los fondos de pensiones, en contubernio, en un maridaje monstruosos con los gerentes o dueños de empresas, hicieron en el año de 1994-1995, porque tan pronto la ley 100 entró en vigencia el 1 de abril de 1994, los fondos de pensiones tenían ya bien preparaditos, bien capacitaditos a muchos asesores en ese campo para que fueran a engatusar a las personas, a las empresas, y a decirles que conforme al artículo 64 de la ley 100, las personas podían pensionarse a cualquier edad. Ojo, podían pensionarse a cualquier edad. De hecho, cualquier persona desprevenida lee el artículo 64 y dice textualmente que las personas vinculadas al régimen de ahorro individual con solidaridad podrían pensionarse a cualquier edad, frente a lo que decía el artículo 33 de la ley 100, que exige tener la edad que para ese entonces eran 60 años para los hombres, 55 para las mujeres, y un total de 1.300 semanas. Entonces, con esa parte se llegaba ante las personas. Y por supuesto, si a mí me preguntan, ¿usted quiere pensionarse a los 60 o a cualquier edad? Todo el mundo va a decir, claro, a cualquier edad. Todo el mundo va a decir eso. Lo que no le dijeron a las personas es de que para poder pensionarse a cualquier edad requería un capital que hoy está por el orden de los 200 millones de pesos en un fondo privado. Eso no se lo dijeron a las personas. Entonces la gente creyó que era que se afiliaban y al otro día podían decir, bingo, me voy a pensionar. No, así no funcionan los fondos, y eso no lo explicaron los asesores comerciales. Y esa fue la razón, o es la razón, por la cual hoy muchas personas están demandando, alegando ilegalidad del traslado. Están aduciendo la ilegalidad del traslado. ¿Por qué razón? Porque a mí el asesor vino y me engañó. Me dijo, Luis Ernelio, usted aquí en el fondo privado se puede pensionar a cualquier edad. Pero me guardó por allí una mentirita que era sustancial para yo tomar la decisión. Y era decirme que es cierto, a cualquier edad me puedo pensionar, pero debo tener por lo menos 200 millones de pesos, el equivalente de hoy, para poder acceder a esa pensión. Y como eso no lo dijeron, las personas corrieron muy tiesas, muy majas a trasladarse al fondo privado. Porque otro engaño fue decirles que el Seguro Social se iba a acabar, que era una entidad corrupta, que no le iban a reconocer pensión, y llegaron con ese argumento falaz a engatusar la gente para que se trasladaran. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones privados no tenían gente y había que captarla de alguna manera. Y como siempre sucede en este país,
a través de los medios de comunicación, la publicidad engañosa, los asesores en su afán de captar más y más incautos, dicen cosas que no son ciertas. Y cuando la gente ya está hasta el cuello, ahí es que va a buscar la asesoría. Entonces, muchas personas no supieron diferenciar ese cuento de pensionarse a cualquier edad. Esa es la razón por la cual estar en un fondo privado no es tan bueno como se piensa. Otra razón, y digamos una positiva y una negativa. Una negativa es la que acabamos de anunciar, que no se pensionan hasta que no tengan los 200 millones en promedio de capital allí depositado. La positiva sí, cualquier edad, positiva, claro. Otra información positiva para los fondos de pensiones privados, quizás lo más importante de un fondo privado es de que allí usted se va a pensionar con 1.150 semanas, como lo indica el artículo 65. Dice de manera textual, garantía de la pensión mínima. Las personas que habiendo llegado a los 57 años, mujer, hoy, a los 62 años, hombres, hoy, y tengan como mínimo 1.150 semanas, tendrán derecho a la garantía de la pensión mínima. Ya es donde el Estado entra a subsidiar esa pensión, diciéndole, listo, con 1.150 semanas en un fondo privado, si usted es una persona que devenga al mínimo, usted no puede tener 200 millones de pesos cuando cumpla 1.150 semanas. No puede tenerlo, sencillamente porque con el mínimo, pues lo que le van a depositar no es una suma tan grande para que pueda tener, digamos, derecho a esa instancia, siempre y cuando pues se dé como está establecido en la ley. Pero lo normal es que se pudieran pensionar con esas 1.150 y que el Estado no ajustara, no reajustara el valor del capital exigido en el artículo 6.4 de la ley 100. Entonces, ¿qué pasa al respecto? Reiteramos entonces que nosotros estamos en este momento que estamos aquí al aire en su programa Tablero Jurídico, le recordamos a todos los televidentes que una de las ventajas de poder estar en un fondo privado, sí, pensionarse con 1.150 semanas, porque el Estado puede ajustar las semanas que le falten. Eso hace parte del principio de solidaridad en materia de seguridad social, como está contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política. Principio de solidaridad significa la ayuda mutua entre los sectores, las instituciones y las personas, bajo ese adagio universal de que el más fuerte ayuda al más débil. Entonces todos los colombianos contribuimos para que las personas que no alcancen a tener el capital suficiente en un fondo privado o el número de semanas suficientes en un fondo público puedan obtener la pensión cuando cumplan con la edad. Esto en el fondo privado, oído, 1.150 semanas, el Estado ajusta lo que le falte en capital para poder obtener la pensión. Pero ¿qué sucede si la persona está en colpensiones? Ventajas de estar en colpensiones. Una ventaja maravillosa es de que si usted está en colpensiones, a usted que devenga 1 millón, 2 millones o más, su pensión le va a venir como mínimo con el 65% si tiene 1.300 semanas. Pero si usted devenga 2 millones o 3 millones de pesos y cotiza únicamente 1.150 semanas o cotiza 1.300 semanas, esa pensión le puede llegar al salario mínimo. En Colpensiones, bajo ninguna circunstancia, ojo, bajo ninguna circunstancia, una persona que ha cotizado 1.300 semanas y que ha tenido un salario promedio de 2 millones con el cual están haciendo aporte al sistema, bajo ninguna circunstancia va a recibir un salario mínimo. Eso sí puede suceder en el fondo privado, porque ese capital depende de los rendimientos y esos rendimientos nunca alcanzan para pagarle una pensión superior al mínimo si en promedio devengó 1 millón, 2 millones de pesos, para que tengan en cuenta. Esa es una de las ventajas de estar en Colpensiones. La otra y quizás más importante por la cual usted debe escoger, debe seleccionar a Colpensiones como su administradora de fondos de pensiones, y es de que en Colpensiones usted puede recibir un subsidio
hasta por 15 años. Ojo, usted en Colpensiones puede recibir un subsidio hasta por 15 años o hasta que cumpla los 65 años de edad. Me explico. El legislador en el artículo 25 de la Ley 100 consagró lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Y ese Fondo de Solidaridad Pensional existe solamente para los afiliados a Colpensiones. Vamos a explicarles cómo funciona después de atender una llamada que tenemos aquí. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a usted, mi señor. ¿Cuál es su nombre? Habla con el señor Antonio Sánchez. Don Antonio Sánchez. Para informarle algo lo siguiente. Sí, señor. Lo que pasa es que yo trabajo en una empresa, ya llevo más como 24 años, y el problema es que tuve un accidente en la empresa, he perdido prácticamente la vista, veo por media vista nomás, y ya hace como 17 años que tuve ese accidente, pero sin embargo yo seguí trabajando así. Ahora hace por ahí año y medio que estoy incapacitado porque estoy malo en una rodilla, entonces estoy incapacitado porque hasta ahora no me han operado. Entonces yo quería informarle lo siguiente. Yo ya tengo 1.300 semanas cotizadas. ¿Usted qué me diría en eso? ¿Y su edad cuál es? Mi edad es, llevo 58, voy para 59 años. 59 años y 1.300 semanas. Usted Correcto. Cuando tuvo ese accidente de trabajo hace 17 años, tuvo un accidente de trabajo, ¿a usted lo calificaron con pérdida de capacidad laboral? No, a mí no me han dado nada de esa misión. No, lo único que tengo yo es que sacarlo de examen, ya salió fallo de mi vista y apenas voy por media vista, pero hasta ahora no me han calificado nada de eso. ¿Y usted por qué no se ha hecho calificar si apenas ve un 50%? Pues prácticamente no sabía nada de eso, y como también estuve en una enfermedad cancerosa en la cabeza que también me operaron de la cabeza, entonces como le digo, como estaba tan grave no sabía qué hacer primero, si era la cabeza o los ojos. Lo primero lo que le metí yo fue la cabeza, porque estuve malo de la cabeza, que ya casi prácticamente me pataleaba, como se ha dicho. Entonces, como tenía esa enfermedad cancerosa, entonces lo que más tuvimos que trancarle más a esa enfermedad. Entonces, por lo último, ya eso fue los ojos, ya que, y gracias a Dios por la enfermedad cancerosa, pues ya estoy sano prácticamente, pero la vista sí que he perdido ya, no, por media vista nomás. Entonces, estoy informando, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? Don Antonio, ¿usted aún está trabajando para la misma empresa donde sufrió el accidente? Estoy trabajando, pero estoy incapacitado desde junio para acá, estoy incapacitado de la rodilla, porque también estoy malo de la rodilla, que también me van a operar, pero todavía no me han dado el día para operación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Don Antonio, otra preguntita. Cuando usted se accidentó en la empresa hace 17 años, ¿eso lo reportaron a su ARL como accidente de trabajo? Bueno, el problema es que cuando yo estuve en el accidente, lo único que sí yo me di cuenta, o sé, pues fue a lo último ya, como yo quedé trastornado la mente, porque yo prácticamente perdí el sentido así. Entonces cuando ya entré sí, quedé todo trastornado y toda vaina. Entonces en esos días rapiditamente, como me vieron todo trastornado, fueron a la casa y me vieron firmar unos papeles ahí. Entonces, como quien dice que yo ya tenía la culpa, pero yo no tuve la culpa, sino que yo estaba en la misma empresa haciendo trabajo, delante de la misma pies de la patrona, caí en los pies de ella, cuando caí como tenía 4 metros de altura, y ahí caí yo, cuando estuve en el accidente, ahí caí de cabeza, ahí me hacían grave para el hospital. Correcto. Entonces me dio de papel, pues yo estaba trastornado todavía la cabeza. ¿La vista la perdió desde esa época o la perdió ahorita recientemente? No, yo creo que desde ahí para acá, porque de ahí para acá yo vi viviendo borroso, pues yo no voy a examinarme la vista, cuando ya lo último que ya, como estaba detrás de ese cáncer, de esa enfermedad cancerosa, entonces ya lo último, ya sí salí sano de eso, entonces ya vine a caer en cuenta de la vista, porque yo sí veía que todo borroso. Bueno, entonces vamos a explicarle a don Antonio Sánchez. Pienso que ha sido suficiente la ilustración que nos ha dado sobre su caso. Recordemos, puede colgarnos la línea don Antonio Sánchez. Nos dice que hace 17 años sufrió un accidente de trabajo para la empresa donde actualmente está laborando. Está incapacitado desde junio pasado, ha perdido la vista en un 50%, no ha sido o no fue calificado con pérdida de capacidad laboral, y él desea saber qué sucede al respecto con su caso. Pues bien, don Antonio Sánchez, permítame decirle que hay que empezar por enderezar las cosas.
¿Por qué? Para enderezar las cosas, porque se presume que si usted hace 17 años sufrió un accidente de trabajo, lo primero que debió hacer su empleador conforme a ley es reportar ese accidente como tal, reportarlo ante la administradora de riesgos laborales para la cual usted estaba afiliado por su empleador en esa época, porque usted podía estar afiliado a una ARL, pero esa, si no era la misma, ahí va a tener dificultades para reconocimiento de algún tipo de prestación. Usted se hizo tratamiento, se sintió mejor, a lo mejor dieron orden de reubicación, pero nunca reportaron el accidente de trabajo. Luego, presumo que al no reportar el accidente de trabajo, debió atenderlo su EPS y usted entró como si fuese un origen común. Es probable que no haya tenido en ese momento ARL, por eso no lo reportaron. Es probable que no haya tenido ARL, porque un empleador correcto lo que debe hacer ante un siniestro de uno de sus trabajadores es reportar inmediatamente dentro de las 24 horas a la ARL el siniestro, indicar que ha tenido una caída, un trauma, como es su caso, para que sea la ARL quien asuma. Es mucho más ventajoso para el trabajador, o favorable, para que no hablemos de ventajoso, mucho más favorable para el trabajador que se vincule a un accidente por ARL, es decir, de origen laboral y no de origen común, porque hay muchas situaciones en donde se recibe una mejor prestación que si el accidente fuese de origen común. ¿Qué hay que hacer al respecto? Yo le diría, entrar por redireccionar el origen de su patología, redireccionarle, buscar su historia clínica. En esa historia clínica se debe decir que usted sufrió un trauma trabajando para su empleador hace 17 años. Imagínense, 2002, hace 17 años usted sufrió un trauma trabajando para su empleador. Y a raíz de ese trauma, usted sufrió en su vista, pero nunca se hizo valorar, nunca se sometió a un examen definitivo sobre pérdida de capacidad laboral que debió hacerle la ARL en ese entonces. Entonces hay que, repito, redireccionar para que el accidente entre por el origen que tuvo y no por otro distinto como presumimos que se hizo. Es la ARL quien debe asumir y no la EPS en ese caso. Usted cumplirá su edad, tiene 59 añitos, ya tiene las semanas mínimas, 1.300 semanas, pero usted con esas semanas, usted con esa pérdida de capacidad laboral, si usted logra que se redireccione para un origen laboral el accidente y no común como presumimos que se lo reportaron, ahí usted va a ganarse una pensión bien merecida porque en efecto fue allí en ese origen. Usted, si no tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral, a usted le van a reconocer una indemnización siempre y cuando la pérdida de capacidad laboral vaya entre un 5% y un 49%. Si es un 50%, hay pensión. Si es menos de ese 50% y hasta un 5%, hay lugar a indemnización, y esa indemnización va de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De 2 a 24 salarios, no mínimos, sino salario devengado por la persona. Así lo establecen pues las leyes que regulan el sistema de riesgo laboral en Colombia, como lo es la ley 1562 del 2012, ley 1562 del 2012 y la ley 776 del año 2002, ley 776 del año 2002. Esto pues, para que lo tenga presente, don Antonio Sánchez, no permita que le conculquen sus derechos. Usted aquí le está dando una ventaja enorme a su EPS, a su ARL, corrijo, a su ARL, no a la EPS, sino a su ARL. ¿Por qué? Porque es una prestación tanto asistencial, todo el servicio médico que debieron brindarle a raíz del accidente, como una prestación económica, todo el pago de incapacidades e indemnización o pensión si hay lugar a ello.
debió reconocerla la ARL y no la EPS, como presumimos ha sucedido en este caso. Aún está a tiempo, porque estamos hablando de un derecho pensional que no prescribe, pero que todo puede estar allí definido en su historia clínica. Hasta hoy no entendemos por qué razón su empleador se limita simplemente a remitirlo a lo mejor a la EPS o a brindarle los primeros auxilios y no hace el reporte, porque el reporte lo debe hacer el empleador de ese trabajador ya ha sufrido un accidente o una enfermedad de origen laboral. Notifica a la aseguradora llamada ARL para que ella esté consciente de que es una prestación a su cargo y no de la EPS. Entonces allí redireccionamos y con eso resolvemos. Don Antonio Sánchez, ¿ha sido usted reubicado? En este momento usted nos decía que está incapacitado. Hay que mirar el origen de la incapacidad. Ha perdido visión y también tiene un problema en su rodilla, en su tobillo, según lo que usted nos manifiesta. Es posible que tenga pérdida de capacidad laboral, origen laboral, pérdida de capacidad laboral, origen común. Prima la que lo lleve a un 50%. Y creo que en este caso, la vista, si usted dice que se ha perdido casi un 50%, y que además tiene una patología que es de origen común como su tobillo, que está cojeando un poco y eso lo tiene incapacitado, hay que ponerle un asesor jurídico. Recuerde que en pantalla están nuestros teléfonos, nuestras direcciones, para que ustedes se comuniquen con nosotros, lleven todos sus documentos, la historia laboral, la historia clínica de hace 17 años cuando usted sufrió el accidente de origen laboral. Esa atención que le brindaron es muy importante para saber si hoy, 17 años después, es posible que usted sea calificado y que enderecen el origen laboral que va a ser reemplazado, pues, ese origen por el que tiene usted en ese momento, que es el común. Con esto, le agradecemos pues que se haya comunicado con nosotros al amigo Antonio Sánchez y lo invitamos a que ponga en práctica la orientación que aquí le hemos dado. ¿Cuál es? A recuperar la historia clínica para que pueda direccionarse hacia la ARL el reconocimiento de las prestaciones tanto asistenciales como económicas a que está obligada esta entidad aseguradora del sistema de seguridad social integral. Gracias pues por comunicarse con nosotros. Recordemos aquí que estamos en Tablero Jurídico y seguimos haciendo una breve exposición en torno a los pros y los contras del fondo privado y el fondo público. Decíamos, antes de atender al amigo Antonio Sánchez, que había una ventaja de estar en Colpensiones, y esa ventaja era de que existe, conforme al artículo 25 y siguientes de la Ley 100, lo que conocemos como el Fondo de Solidaridad Pensional. Ese Fondo de Solidaridad Pensional tiene como objeto subsidiar la pensión de las personas de escasos recursos. Ojo, personas de escasos recursos, quienes reciben ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Los indígenas, los indigentes, los trabajadores independientes que carecen de pago o un ingreso inferior al mínimo, pueden vincularse y allí el Estado funge o actúa como empresa. Le pone un 75%, que es lo que tenía que poner el empleador, y traslada el 25% restante para que lo tome el afiliado o beneficiario del subsidio que da el Fondo de Solidaridad Pensional. En ese sentido, entonces, si una persona está en un fondo privado y aún le faltan más de 10 años y no tiene las semanas, trasládese a Colpensiones. Corra, ustedes que me están escuchando, si están en un fondo privado, ya tienen 40, 40 y tantos años, siquiera 50 años o 51 años, cámbiense para Colpensiones si no tienen opción de seguir cotizando, porque usted allí se vincula al Fondo de Solidaridad Pensional y allí le van a dar la ayuda de 30 y pico mil pesitos, paga usted, el resto lo paga el Fondo de Solidaridad Pensional y con eso puede estructurar
para obtener una anhelada pensión. Es cierto que en los fondos privados, que es otra ventaja, si se trata de devolución de aportes o de saldos, que así es el nombre técnico según el artículo 66 de la ley 100, pues esa devolución de saldos en un fondo privado va a ser mucho más alta que si hablamos de una indemnización sustitutiva en Colpensiones. ¿Por qué razón? Porque Colpensiones no es una cuenta individual, es una sola cuenta macro donde todos sus afiliados depositan mes a mes los aportes con base al salario que devengan. Mes a mes los aportes con base al salario que devengan. Allí todo está en una sola talega. Ahí no se sabe cuál es el rendimiento del uno o cuál es el del otro. La plata está allí. Pero si es en un fondo privado, allí las cuentas son de carácter individual. Por eso se denomina régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, o multifondos, donde están todos los fondos privados, que son los que hacen parte de los gremios económicos, y están allí. Entonces, si usted va a retirar el equivalente a 1000 semanas en Colpensiones, dependiendo del tiempo en que usted lleve cotizando, dependiendo del tiempo del salario con el que haya cotizado, es posible que a usted le den 15 millones, 16 millones por 1000 semanas. Pero si usted está en un fondo privado, es posible que a usted no le den 15, 16 millones, es posible que a usted le den 80, 90 millones de pesos. Mucho más la devolución de saldos definida en el artículo 66 de la ley 100, que la indemnización sustitutiva de la pensión consagrada en el artículo 37 de la ley 100. Con esto damos parte de elementos para que las personas puedan hacer una ponderación y mirar cuál de los dos fondos les conviene particularmente, o el privado o el público. Lo importante es que todos, absolutamente todos, tengan o tengamos la esperanza de poder recibir una pensión, así sea miserable, así sea reducida el salario mínimo legal mensual vigente, pero que sea un ingreso. Ya uno, cuando no hay fuerzas, cualquier ingreso, por mínimo que sea, le va a servir a la persona para paliar, para solventar esa dura vida que son los 60 hacia adelante, sobre todo cuando usted no es hijo de presidente o familiar de presidentes, cuando usted es un mortal como somos casi todos. En ese momento, así sea una pensioncita mínima, sirve, y sirve mucho, porque si esa no estuviese, sería bien complicado que usted anduviera mendigando en las calles a ver qué puede usted obtener de las personas de caridad para poder subsistir, porque ese es un Estado que no auxilia a las personas por su edad, por su situación de vulnerabilidad, como ocurre a menudo. Lo que hacen es reconocer esa ayudita, Familias en Acción, que le reconocen a la persona cerca de 150.000 pesos bimestrales. No se había visto algo más ultrajante que eso, y eso es lo que nosotros queremos, que algún día en nuestro país esa parte cambie. Todos ustedes deben ser conscientes de lo que estamos indicando y saber diferenciar fondo privado del fondo público. Con esto nos despedimos pues y los invitamos al día de mañana. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, hacer posible que lleguemos un poco de conocimiento hasta sus hogares, y los invitamos para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.